el megalodón. Hola, ¿qué tal? Les habla Eli Forero. Hoy estamos en el Parque Gondaba para mostrarles el fabuloso mundo de los dinosaurios. Estaremos acompañados de un guía especializado que nos dirá todo lo relacionado con el Parque Jurásico colombiano. Entonces vamos a conocer y a explorar. Vamos a entrar al Parque Gondaba. Como lo cumplido es deuda, hoy tendremos la compañía de un guía especializado quien nos va a comentar de qué se trata. Bueno, muy buen día para todos. Mi nombre es Felipe. Yo seré el guía que los va a acompañar el día de hoy en este recorrido. Gondaba es un parque temático donde encontramos réplicas de dinosaurio. De acuerdo, se encuentran 55 especies de dinosaurio en tamaño real. Dentro del parque encontramos 2 pozos azules. Dentro del parque también hay un punto de hidratación, también hay restaurante. El recorrido dura más o menos entre hora y cuarto a hora y media. Para que entendamos el nombre de nuestro parque tenemos que retroceder en el tiempo, aproximadamente 540 millones de años atrás, ¿de acuerdo? Entonces, hace 540 millones de años en la Tierra solamente había un continente. Este continente tuvo el nombre de la Gran Pangea, donde Pan significa todo y Gea significa tierra. ¿De acuerdo? Un solo continente. Hace 280 millones de años atrás, esta Pangea se fragmenta y se divide en dos, la Eurasia y Gondwana. La Eurasia comprendía Norteamérica, Europa y Asia. Gondwana, Sudamérica, África y Oceanía. ¿Listo? En Gondwana es la isla o el continente donde por primera vez una criatura que estaba en el agua sale a la superficie, logra adaptarse a la tierra. Empieza la vida animal sobre la superficie terrestre. ¿De acuerdo? Como esto fue en el continente de Gondwana, nosotros le hacemos un pequeño tributo y a nuestro parque le colocamos Gondaba. De ahí proviene nuestro nombre, ¿vale? Ahora, en esta zona, hace millones de años, donde estamos nosotros, hubo agua, hubo mar. El mar que cubrió Colombia se le dio el nombre de Mar Tetis o Mar Original, ¿de acuerdo? Pero lamentablemente el mar que había acá en Colombia, tras un meteorito que cayó en la Tierra hace aproximadamente 68 millones de años, se va desplazado, se va hacia las costas. Quedan 3 departamentos inundados: Boyacá, Cundinamarca y Santander. Sabemos esto por la cantidad de registros fósiles que encontramos en estos 3 departamentos. ¿De acuerdo? Acá donde estamos, en toda esta región, es muy común encontrar fósiles de especies marinas, no dinosaurios marinos, especies o pliosaurios, ¿de acuerdo? Los dinosaurios son las especies terrestres, los que pueden caminar, como el que tenemos en este costado, que es un padillasaurio, una especie propia aquí de esta región. Aquí es nuestro punto de hidratación, es lo primero que hacemos en nuestro recorrido. Frente al punto de hidratación tenemos unos mamuts, los cuales podemos subirnos y tomarnos fotos. Entonces vamos a subirnos al mamut para tomarnos la foto respectiva. Listo, sí señor. Observamos por ejemplo este de color café que se llama el escutosaurio, un reptil que existió hace más de 280 millones de años atrás en el periodo pérmico. El nombre de la especie significa reptil con escudo. Debajo de su piel desarrolló un cartílago que medía 9 centímetros, el cual era casi impenetrable para la mayoría de los depredadores de la época. Acá les presento los composagnatos o los compsagnatus. El nombre de la especie significa mandíbula fina o mandíbula refinada. Uno de los carnívoros más pequeños que existieron hace 150 millones de años atrás en el periodo Jurásico. Aunque muchos pensamos que la especie más veloz es el Velociraptor, en este caso es este de acá, una especie de no más de 60 centímetros que llegaba a velocidades superiores de 40 a 60 kilómetros. Listo, por este costado nos vamos a encontrar con la tortuga terrestre más grande que ha existido. Se le da el nombre de Meiolania. A diferencia de las tortugas de hoy en día, este animalito en la parte superior de su cabeza desarrolló protuberancias óseas en forma de pico. Pero lamentablemente estas protuberancias, a medida que iban creciendo, se les volvió un inconveniente, ya que no les permitía ocultar su cabeza en el caparazón. La cabeza quedaba a la intemperie, se volvían presas bastante fáciles. Hasta 3 metros de longitud llegó a tener este animalito. Ahora, el ave que tenemos en aquel costado es un ave que no se extinguió hace mucho tiempo. Se llama el dodo. El nombre de esta especie viene del portugués, que significa ave torpe o ave boba. Una ave prehistórica que habitó hace 4 millones de años atrás en una isla que se llama la isla Mauricio. Hoy en día esta isla se le da el nombre de República de Mauricio, ya hay una sociedad organizada. Habitaron desde hace 4.5 millones de años atrás en el Plioceno hasta el año 1662 en el siglo XVII.
Lamentablemente se extinguen por culpa de los humanos. Nosotros extinguimos a esta especie con la cacería. Acá nos encontramos con una familia, en este caso es la familia de los Strutumimus, también conocidos como los imitadores de las avestruces o los imitadores de las aves. ¿Por qué imitadores de las aves? Cuando se encontró esta especie, los paleontólogos se centraron en estudiar las piernas, notaron gran similitud con las piernas de las aves gigantes, sobre todo con las piernas de las avestruces, lo que nos indica que era una especie muy veloz. ¿De acuerdo? Este animalito llegó a ser pequeño como lo podemos observar, pero los ejemplares más grandes llegaban a tener longitudes superiores de 3 metros. La especie que tenemos por este costado se llama el alosaurio. El nombre de este animalito significa reptil o lagarto diferente. Era el depredador de lo que nosotros comúnmente conocemos como los cuello largo. ¿De acuerdo? Los cuello largo son los animales más grandes que han existido. Este animalito era muy particular. Desarrollaron las uñas de manos y pies y la rotación de su rodilla estaba invertida. Lo que hacía esta especie era saltar sobre su presa para poder desgarrarla desde la parte superior. Un carnívoro de hace 150 millones de años atrás, periodo jurásico. El Ixilofodón, también conocido comúnmente como el lorosaurio. ¿De acuerdo? ¿Por qué se le da el nombre de lorosaurio? Porque es muy similar la parte de su cabeza con los loros de hoy en día. ¿De acuerdo? Una especie herbívora. Acá observamos la versión adulta de esta especie, 2 metros de longitud, no superaba el metro de altura. Como era tan pequeño, permanecía en la parte más alta de los árboles, alimentándose de los frutos y las hojas, ya que por lo mismo, el inconveniente era el tamaño, era una presa bastante fácil. Les voy a presentar una especie que es insignia para nosotros los colombianos. ¿Por qué una especie insignia? Porque solamente en Colombia se ha encontrado el fósil de este animalito. Se llama la titanoboa, la serpiente constrictor más grande que ha existido. Una serpiente que medía entre 16 a 20 metros de longitud, originaria de Colombia, más exactamente de La Guajira. Se encontró en la mina del Cerrejón. Por eso se llama Titanoboa cerrejonensis. Una serpiente que medía entre 16 a 20 metros de longitud, existió hace 60 millones de años atrás en el periodo Oligoceno. Muy bien, por este costado le voy a presentar en este caso la cabeza del carnívoro más grande que ha existido. Por lo general nos dicen que el carnívoro más grande es el tiranosaurio, pero el tiranosaurio es el rey de los depredadores. El espinosaurio es el carnívoro más grande que ha existido, un carnívoro que medía 18 metros de longitud. Si observamos la parte de su mandíbula, notamos que tiene una mandíbula bastante larga, de hecho parece más la mandíbula de un cocodrilo, lo que nos indica que la especie no era netamente terrestre, permanecía mucho tiempo bajo el agua, y en el agua es donde entra la otra función de la cresta. La cresta les ayudaba a avanzar más rápido en las profundidades, ya que era una especie semiacuática y así se podían alimentar. El carnívoro más grande, midiendo 18 metros de longitud, existió hace 120 millones de años atrás, periodo Cretácico superior. Bueno, muy bien. Aquí por este costado les voy a presentar el Dimetrodón. El nombre de este animalito significa diente de doble medida, debido a que esta especie tenía 2 hileras de colmillos con medidas diferentes. Una de sus hileras las utilizaba para desgarrar, la otra para poder masticar. Fue la primera especie carnívora que habitó en la Tierra. Al igual que el espinosaurio, desarrollaron una cresta en la parte superior de su cuerpo. Se cree asimismo que es también de las primeras especies en desarrollar sistemas termorreguladores. Es el fósil o de los fósiles mejores conservados que se han encontrado hasta el día de hoy. La especie es originaria de Norteamérica, se encontró en Oklahoma. Nos encontramos con el paquicefalosaurio. El nombre de este animalito significa cabeza protuberante o cabeza con casco. Esta protuberancia medía 25 centímetros, la cual utilizaba para defenderse y ganar dominios en manada. Una especie herbívora. Por aquel costado nos vamos a encontrar con el oviraptor. El nombre de este animalito significa ladrón de huevos. Se caracterizó porque la parte superior de su cuerpo desarrolló una especie de plumas, un plumaje, el cual utilizaban para camuflarse. La parte superior de su cabeza desarrolló una cresta. Esta cresta era termorreguladora, les ayudaba a mantener temperaturas constantes del cuerpo, además de que era sensorial, les permitía sentir movimiento. Un carnívoro que existió hace más o menos unos 140 millones de años atrás, 3 metros de longitud, 1,5 metros de altura. El oviraptor también se caracterizó por ser muy liviano, no tenía pesos superiores a 100 kilogramos. El tiburón más grande que ha existido se llama el megalodón. El nombre de este animalito se le da por el tamaño de los dientes. ¿De acuerdo? Es el tiburón más grande que ha existido. Hoy en día el tiburón blanco es el tiburón más grande, mide de 7 a 9 metros. El megalodón por su parte medía entre 18 a 27 metros de longitud, una especie que existió hace 2.5 millones de años atrás, pero se cree que hoy en día aún la especie podría existir. Aquí vamos a entrar a un lugar que se llama el insectario.
¿de acuerdo? A nosotros siempre nos contaron que los dinosaurios eran muy grandes, al igual que las plantas. Pocas veces nos dicen que los insectos también tenían tamaños mucho mayores. Hace 300 millones de años atrás aparecieron los insectos en una era o en un periodo que se le dio el nombre de periodo carbonífero. Por este costado, por ejemplo, nos encontramos con la artropleura. La artropleura es un 100 pies gigante, un 100 pies que medía 2 metros de longitud, carnívoro. Por este costado de acá nos encontramos con la titanomirma. La titanomirma es el familiar más cercano de las hormigas. En este caso es una hormiga que medía entre 25 a 30 centímetros de longitud. Al igual que la especie anterior, eran carnívoros. Existieron hace 300 millones de años atrás, originarios de Norteamérica. Si continuamos y observamos en el piso, esos animalitos que tenemos en el piso tienen gran similitud con las cucarachas. Se llaman los trilobites. Trilobites porque su cuerpo estaba dividido en 3 partes o 3 lóbulos. En este caso era una cucaracha prehistórica que medía 1 metro de longitud, además de que era semiacuática, permanecía mucho tiempo bajo el agua. Curiosamente, acá en Colombia, en el departamento de Santander, es muy común encontrar los fósiles de esos animalitos. Este que tenemos acá, al igual que este de acá, son las meganeuras. La meganeura es el antecesor a lo que nosotros conocemos como la libélula. En este caso es uno de los insectos voladores más grandes que ha existido, midiendo 75 centímetros. ¿De acuerdo? Y por este costado nos vamos a encontrar el arácnido más grande, que es la megarrachnia o la megaracne. Es una araña originaria de Argentina que medía 120 centímetros. Hoy en día la araña más grande se llama la tarántula Goliath, una tarántula que mide 25 a 30 centímetros que se encuentra en Australia. Muy bien, vamos a venir por este costado, por favor. Nos encontramos con el pulmonoscorpio. Esta especie cuando se encontró le dan el nombre de Mitsokeruskiaeri. La verdad el nombre fue bastante complejo, así que deciden cambiarlo tiempo adelante. Le colocan pulmonoscorpio o escorpión de grandes pulmones. ¿Por qué escorpión de grandes pulmones? Porque en la parte de su caja torácica desarrolló un par de pulmones muy grandes, los cuales les permitían contener la respiración para poder estar bajo el agua. Una especie semiacuática. El escorpión más grande que ha existido, midiendo 1,5 metros de longitud, existió hace aproximadamente 300 millones de años atrás, periodo carbonífero. Voy a presentar el mamut o mamut lanudo. El nombre de este animalito significa colmillo de tierra, ya que los colmillos de esta especie en muchas ocasiones llegaban a ser tan grandes que llegaban a tocar el piso, llegaban a tocar el suelo. Por esa razón el nombre de mamut. Hizo parte de la familia de los paquidermos, que quiere decir que era una especie de elefante. No el antecesor de los elefantes, ellos son familia como tal, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? A lo que nosotros comúnmente nos cuentan, que se llama la era del hielo, esta era realmente nunca existió, se llaman las glaciaciones, donde las temperaturas de la Tierra bajan en extremo, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se da el nombre de era del hielo? Porque la era no es, o la era es algo que se da a nivel global, la glaciación se puede dar solamente en ciertas partes, eso pasó en la Tierra. La glaciación que se dio hace 4 millones de años hizo que aparecieran estas grandes especies, pero al mismo tiempo en África y Australia, donde las temperaturas nunca han bajado, estaban los elefantes. Yo les digo, son familia, son contemporáneos. Lamentablemente el mamut se extinguió hace 3.700 años, mientras que los elefantes han perdurado a través del tiempo. ¿Qué notamos de diferente entre un elefante y un mamut? Tamaño, el pelo, la longitud de los colmillos y sobre todo la cuestión de las orejas. Los elefantes cuentan con un par de orejas muy grandes, los mamuts no. Los mamuts tenían orejitas mucho más pequeñitas y estas por lo general estaban debajo de su pelaje. Acá observamos la especie en su escala 1 a 1, más de 3 metros de altura, entre 9 a 7 metros de longitud y un peso que superaba las 10 toneladas llegó a tener este paquidermo. En una parte del recorrido le damos el nombre de la zona de excavación, es una zona interactiva más que todo para los niños, para que ellos aprendan y disfruten lo que es ser un paleontólogo, aunque sea por unos minutos. El cronosaurio es un fósil que es insignia acá en la región de Villa de Leyva, ya que en 1977 se da el descubrimiento de este fósil. Bueno, en este caso no es de la réplica, del original de este fósil. Más bien, esta es una réplica que nosotros tomamos del que está hoy en día en el Museo del Fósil. Es un pliosaurio, una especie marina que existió hace 120 millones de años atrás. Al parecer surcaba toda esta zona que era el Mar Tetis, que hace algún tiempo existió acá en Colombia. Los procesos de separación de la Tierra y demás hicieron que el mar que había acá se fuera, se dispersara. La última reserva del agua al parecer queda aquí en toda esta región, lo que conocemos como el Alto Ricaurte. Al no haber nada que alimente este lago,
las especies se van muriendo y se van fosilizando y nos dan, o conocemos hoy en día, estas grandes fósiles de acá. Este pliosaurio existió hace 120 millones de años atrás. De él hay 2 fósiles en el mundo que sobresalen. Uno está en Australia y el otro está ubicado más adelante en el Museo del Fósil. Nos encontramos con un velociraptor. El nombre de este animalito significa ladrón veloz. A pesar de que tiene el nombre de velociraptor, no es la especie más veloz que haya existido. Eso sí, llegaban a velocidades superiores de 60 kilómetros por hora. Las películas nos muestran a unos velociraptors supremamente grandes, pero de hecho la especie no medía más de 1,5 metros de altura. ¿De acuerdo? Eran bastante pequeños. Además de eso, también se caracterizaron por ser muy inteligentes. Se considera que ha sido el dinosaurio más inteligente que ha existido. A este animalito lo comparan con un equipo de fútbol americano que creaba tácticas o estrategias para poder cazar y acechar a sus presas. Además de eso, de que desarrollaron una caja de resonancia. Literalmente se podían comunicar entre ellos. No era el más grande, pero era la especie más temida que ha existido por su inteligencia y las formas de cacería que esta especie tenía. La especie que estamos viendo a continuación es el iguanodón. El nombre de este animalito significa diente de iguana. Se caracterizó por ser el dinosaurio más noble de la época, ya que este animalito no tenía ningún mecanismo de ataque. Él solamente se defendía. Si observamos la boca o el pico de este animal, notamos que tiene un pico muy similar como el de un pato. Esto nos quiere decir que la especie de iguanodón era herbívora. Un herbívoro que existió hace 120 millones de años atrás, llegó a tener 7 metros de longitud, 3 metros de altura y el peso de este animalito no superaba las 3 toneladas. Fue la primera especie que tuvo nombre de dinosaurio, ¿de acuerdo? No el primer dinosaurio que existió en la Tierra, sino fue el primer fósil encontrado, en este caso se encuentra en Bélgica, que le dan el nombre de dinosaurio, ¿de acuerdo? Después de él en adelante es que hablamos de este tema de lo que son esas grandes especies y lo que es la prehistoria. Nos encontramos con el Triceratops. El nombre de este animalito significa cara con 3 cuernos. Como podemos observar en la parte de su rostro, desarrolló 3 protuberancias óseas. Las protuberancias más grandes llegaban a medir hasta el metro de longitud. ¿De acuerdo? Si observamos la parte de su cabeza, notamos que desarrollaron una cresta. Esta cresta era el mecanismo de ataque y de intimidación que tenía este gran herbívoro. Una especie que existió hace 83 millones de años atrás. Fue de los últimos que habitó la Tierra antes de que se generara la extinción masiva. Nos encontramos con uno de los herbívoros terrestres más grandes que ha existido. Se llama el brachiosaurio. El nombre de este animalito significa lagarto de brazos largos o lagarto de brazos desarrollados, ya que las extremidades delanteras de esta especie en comparación a las extremidades traseras eran más gruesas y eran más largas, o sea, eran más desarrolladas. Las tenían así para poder mantener un equilibrio de este cuello, ya que era tan largo. Fue una especie herbívora, la cual existió hace 152 millones de años atrás en el periodo Jurásico. 13 metros de altura, 25 metros de longitud y un peso que iba entre 35 hasta casi 60 toneladas llegó a tener esta especie. Es de los herbívoros más grandes, en este caso es el herbívoro más grande que nosotros tenemos acá en Gondado. Si de pronto su merced desea, puede ingresar a la especie para que observe lo que hay en el interior y ya continuamos. Nos encontramos con el dimorfodón. El nombre de este animalito significa diente de doble forma. Él no era un dinosaurio, ni tampoco era un ave, era un pterosaurio, un reptil volador. ¿De acuerdo? Ya que este animalito en la parte de sus alas desarrolló un cartílago. Este cartílago les ayudaba a volar. A diferencia de muchas especies de aves, los cartílagos son impermeables, entonces ellos no solamente se alimentaban de especies terrestres, sino también tenían la habilidad de entrar al agua, alimentarse de peces y volver a salir. Un carnívoro que existió hace 148 millones de años atrás en el periodo Jurásico. Muy bien. Aquí por este costado nos vamos a encontrar con el gliptodonte. El gliptodonte es el antecesor a lo que nosotros hoy en día conocemos como el armadillo. En este caso ha sido el armadillo más grande que ha existido, midiendo 3 metros de longitud. Es originario aquí de Sudamérica. La especie se encontró en Brasil, es brasilera. Al igual que los armadillos de hoy en día, eran especies placodermas, tenían la facilidad de tomar o volverse redondos. Nos encontramos con lo que nosotros llamamos el tanque de guerra de la prehistoria. Se llama el Euoplocephalus o anquilosaurio. ¿Por qué el tanque de guerra? Porque como podemos observar, este animalito en la parte superior de su cuerpo logró desarrollar diversas protuberancias óseas en forma de pico. Si observamos la cola, nos encontramos con una protuberancia de mayor tamaño. Por eso es llamado el dinosaurio mazo o martillo. Este masito que tenía en la cola era un hueso completamente macizo, pesaba más de 90 kilogramos, el cual utilizaba para defenderse.
¿De acuerdo? El problema de esta especie era que por todo este exceso de hueso era muy pesado. Las especies más grandes lo que hacían era voltearlos. En la parte baja de su cuerpo no tenían ningún recubrimiento ni nada similar. Era como el punto débil de la especie. Como les digo, los depredadores más grandes lo que hacían era voltearlos, desgarrarlos desde la parte de su estómago y así poder alimentarse de ellos. Un herbívoro que existió hace 83 millones de años atrás en el periodo Cretácico inferior. Les voy a presentar el Tiranosaurio Rex. El nombre de este animalito significa lagarto rey tirano. A pesar de que no ha sido el carnívoro más grande, se lleva el título del rey de los depredadores. Llegó a tener 13 metros de longitud, 4 metros de altura y un peso de 7 toneladas. Al ser tan grande y ser tan pesado, no era veloz. La velocidad promedio de este animalito era entre 18 a 20 kilómetros por hora. ¿Por qué es el rey de los depredadores? Por la letalidad de su mordida. La mordida de este animalito generaba presiones de 5.500 kilogramos. Acá lo podemos observar, entonces disfruten el tiranosaurio. La especie que tenemos por aquel costado es el Dilophosaurus. El nombre de este animalito significa lagarto de doble cresta, pero no por las aletas laterales, ¿de acuerdo? Por las dos pequeñas crestas ubicadas en la parte superior de su cabeza. Estas crestas fueron sensoriales y termorreguladoras. Ha sido la única especie en desarrollar una doble función en este tipo de crestas, ¿de acuerdo? Las aletas laterales que observamos por lo general estaban ocultas, solamente salían en el momento de atacar o en el momento de defenderse como tal. Un carnívoro que existió hace 148 millones de años atrás, 2 metros de longitud y 1 metro de altura llegó a tener estas. Bueno, muy bien, con esto finaliza nuestro recorrido. Espero les haya gustado mucho, hayan aprendido y que sobre todo haya sido de su interés. Familias, muchísimas gracias por haber venido. Los espero en una próxima ocasión. Que tengan grandioso resto de día. Muy buen día para todos.